Maiteirory, Maeichaba, Yahesamita Hina Ñanerendiapuna, Kohara Pegua. Ni puro Naiteya Henduta Hina que te pura hate con enlace de YouTube Pibe. Vamos a escuchar primeramente una canción, Aupei Ñambojobai, por Anducuera ni al Guru Pibe. Vamos a responder en base a la canción escuchada en forma oral. Upei llamada Potenya Naranducape, Towe, Popa, Poapu Vive, Poteipa Pebe. Vamos a trabajar la página 58 al 60 de nuestro libro. Pebe ya recogina Peisa. Apehei, Roño que estaba Epa y Gatuno y Secoañe. Vamos a ver qué podría significar estas palabras. Noraino puede ser pelea, guerra, sa, cuerda, también cuerda o puede ser también atadura. Sambujú, dirigir, gobernar. Sambujujara, gobernante, dirigente. Guaraní, idioma guaraní. Paraguay, el país Paraguay. Paraguay es ave, pero en minúscula, ¿verdad? Cuatía, papel, puede ser documento. Cuatía haipuré, podría ser periódico. Cuatía hai, escritura. Pu'a, alma, corazón. Pu'aguazú, valiente. Yasu puede ser el mes, ¿verdad? Petén Yasu, Mokon Yasu, o puede ser la luna. Ñe, idioma, lengua. Rojendo Yehai Pureño Naino Guazú, escuchamos la lectura. Purubisha Guazú, Francisco Solano López, Coisanducú, Alcuete, está Paraguay, Uicoaya, Upe, Oyejeroba, Alcuete, Naino Guazú. Te voy que su, Poapusa, Petén, Poteipa, Irundu, Vive, su, Poapusa, Pocoipa, Medevera. Entonces, Francisco Solano López fue el que dirigió el Paraguay durante la Guerra Grande, la guerra del año 1864 a 1870. Haeoñe tapiaitemi vaecueñora ino jaracuera pe guaraní. Upeñora ino pucucuea ya jeta oyepurú pe guaraní en Paraguay. Acá nos dice que él utilizaba mucho el idioma guaraní para hablar con los guerreros, con sus soldados, ¿verdad? Y también nos dice que se utilizó mucho el idioma guaraní durante esa contienda dentro de nuestro país. Abei upe allá jeta cuatia haituire, oye jaiba fue guaranime, ombobuá, ambopuaguazú, jamua paraguay, guacuera. Entonces también en esos años se escribió periódicos en guaraní, ¿verdad? Para alentar y motivar a los paraguayos, ¿verdad? Que iban a pelear. Umi cuatia haikuire aputepe un iba que cacique lambaré, el centinela, cabichu y a la estrella. Bueno, esos son los nombres entonces de los periódicos que se han redactado en guaraní en esa época. Ya se apruebe en jape, ya se apruebe en jape, aru, su, por un poco infame. Con el tin ya veo manova de que está rejejave Francisco Solano López. Upeñora ino guazú o pau ibe oñe punuba de que está putaguacuera teta Paraguay rembe pegua o mano guaraní ñe entonces al culminar la guerra cuando falleció en 1870 Francisco Solano López, muchos de los vecinos pretendieron entonces las tierras paraguayas. Ael Yihaipure, Ajenduba Rupi, Umiñe, y Catuba Heise, Moquitera Getabambae. Digo en base al texto escuchado, palabras que pudieran tener dos o más significados, ¿verdad? Por ejemplo, acá vimos que Yasu, ¿verdad? Acá Yasu que puede ser mes o puede ser la luna, Ñe puede ser idioma, puede ser hablar, puede ser lengua. Paraguay en mayúscula y Paraguay a eso se agrega partícula sufija y se convierte en paraguayo, ¿verdad? Entonces Paraguay, paraguayo. Sambujú puede ser gobernar, puede ser dirigir, etcétera, ¿verdad? Son palabras que pueden significar varias cosas, ¿verdad? Vamos a buscar en el texto y sacar. Ustedes Bro, monguetájaro en baepa heise yehaipurepe con añe. Entonces vamos a ver qué significa en el texto esas palabras. Sambujú sería entonces gobernar. Paraguay, el país Paraguay. Ñoraino, guerra. Cuatia haipure, periódico. Paraguay sería entonces paraguayo.
Aguazú, valiente, corajudo, Yazú, mes, idioma, y guaraní, entonces sería el idioma guaraní, una lengua guaraní. Me, Yahambu, pues, Manduara, Jae, y Katujina, Sepetein, Terajetaben, Bae, y Yepururu pibe, Upebara, Yesakua, Amo, Hambaisa, Japepa, Yepuru, Ñenguera, Jesaka, Jaguan, Heisea. En guaraní entonces hay muchas palabras que tienen varios significados, ¿verdad? Se escriben exactamente igual, pero cambia el significado de acuerdo al contexto. Acá tenemos entonces, Tesapuna, Sambusu significa, puede significar orientar, guiar, dirigir, encabezar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al contexto sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Paraguay, el país, ¿verdad? Paraguay, paraguayo, paraguaya, no, guerra, batalla, pelea. Fatija y puede ser diario, cuaderno, anotador, ¿verdad? Pero en este caso en el texto era diario, ¿verdad? Periódico. Tuaguazú, coraje, estómago grande también puede significar, ¿verdad? Yazú, mes luna, ñe, palabra, habla idioma guaraní, idioma parcialidad indígena, moneda. ¿Verdad? Entonces son las diversas cosas que pueden significar estas palabras, ¿verdad? Y se entiende de acuerdo al contexto. Entonces, digo el significado de esta palabra, ¿verdad? Burubisaguazú, ¿verdad? Oyejero Baikue, Burubisawa sería entonces el gobernante, el principal gobernante o las grandes autoridades. Oyejero Baikue se denominó Pucucue, lo que duró, duración. Burubisaguazú, entonces sería entonces el gran, ¿sabes? Burubisaguazú, Burubisaguazú, se repite nomás. Apute sería entonces dentro de Kabisubi. Kabisubi se dice Nierupibe, de acuerdo al texto, significa entonces el nombre de un periódico. Pero si vamos a ir a qué se refiere Kabisubi, qué significa Kabisubi, es avispa, un tipo de avispa. Ubu, tierra. Entonces, como tarea vamos a buscar otras palabras, otros ejemplos que puedan significar más de una cosa. Nei, a ver,